Todos conocemos la historia de David y Goliat como el clásico relato del desvalido que vence al gigante. Es la narrativa perfecta del triunfo contra todo pronóstico. Pero, ¿y si hemos estado leyendo mal la historia todo este tiempo? ¿Y si David, el joven pastor, en realidad nunca fue el más débil en esa batalla? Vamos a desvelar la historia no contada y el secreto táctico que le dio a David la ventaja desde el principio, mucho antes de que la primera piedra saliera volando de su honda. Prepárate para ver este enfrentamiento legendario con ojos completamente nuevos. Para entender lo que estaba en juego, tenemos que transportarnos al valle de Elá. Imagina dos ejércitos, filisteos e israelitas, apostados en colinas opuestas, con el valle separándolos. Esto no era una simple disputa fronteriza, era un choque de civilizaciones. Y durante 40 días, la guerra no se libró con espadas, sino con palabras, con una sola voz atronadora que paralizó a toda una nación. Esa voz pertenecía a Goliat de Gat. El texto bíblico lo describe con un detalle aterrador. La versión más conocida del texto lo sitúa con una estatura de casi 3 metros, pero manuscritos más antiguos, como los rollos del Mar Muerto, sugieren que medía alrededor de 2 metros. Aunque no fuera un gigante de fantasía, para la gente de esa época era un hombre de un tamaño colosal. Pero su altura era solo el comienzo. Llevaba una armadura de bronce que pesaba unos 57 kilos, o 125 libras, un casco de bronce y un pesado armamento para el combate cuerpo a cuerpo. La punta de hierro de su lanza pesaba más de 6 kilos. Un escudero marchaba delante de él, completando la imagen de una fortaleza andante. Cada mañana y cada tarde, durante 40 largos días, Goliat descendía al valle. Su desafío era una obra maestra de guerra psicológica. «Dadme un hombre que pelee conmigo». Proponía un combate singular. La nación del ganador esclavizaría a la del perdedor. Era una propuesta diseñada para humillar y desmoralizar. El efecto fue devastador. El rey Saúl y todo su ejército, al oírlo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Este miedo no era irracional, era un terror tangible que se había apoderado del campamento. 40 días escuchando la misma amenaza y viendo la misma figura invencible habían destrozado la moral del ejército. Se sentían atrapados, superados, condenados. La guerra parecía perdida antes de que comenzara. El problema no era solo el gigante en el valle, era el gigante que había invadido la mente de cada soldado. En medio de esta atmósfera de terror entra en escena la figura más improbable. No un general ni un campeón curtido en batallas. Es David, el joven menor de Isaí. Ni siquiera es un soldado, es un pastor. Su padre lo envía al frente no para luchar, sino para llevar comida a sus hermanos mayores. Su misión era simple, ver cómo estaban y volver con noticias. Imagina la escena. Un adolescente llega a un campamento militar silenciado por el miedo. Y entonces oye con sus propios oídos la voz de Goliat desafiando a los ejércitos del Dios viviente. Pero donde los soldados más valientes veían una amenaza insuperable, David vio una ofensa intolerable y sintió una justa indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, pregunta. No lo dice por arrogancia, sino desde una perspectiva totalmente diferente. Los soldados se comparaban con Goliat y se sentían pequeños. David comparaba a Goliat con Dios y lo veía insignificante. Sus propios hermanos, al oírlo, se enfadan y lo acusan de soberbio. Para ellos es solo su hermano pequeño, un niño fuera de lugar. Pero fue precisamente en ese lugar donde David se forjó. Cuando la noticia de su audacia llega al rey Saúl, David le revela su historia. Le dice al rey: «Tu siervo era pastor, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca». Y luego añade la frase clave que conecta su experiencia con su fe: «Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Esto no era solo una anécdota, era su currículum.
Proteger a su rebaño era un trabajo peligroso que requería vigilancia, valentía y una habilidad letal. La soledad del campo no lo había hecho débil, sino autosuficiente y observador. Nadie lo vio, pero en esos campos, David no solo pastoreaba ovejas, se estaba entrenando para un escenario mucho más grande. Y aquí es donde la historia da un giro. La percepción popular es que David ganó por un milagro, un golpe de suerte. Pero eso es subestimar a David. Desde un punto de vista estratégico, él no era el más débil. De hecho, tenía la ventaja táctica desde el momento en que eligió sus armas. Pensemos en términos de estrategia militar. En la guerra antigua existían diferentes tipos de guerreros. Goliat era un ejemplo perfecto de infantería pesada. Estaba cubierto de armadura y llevaba armas para el combate cuerpo a cuerpo. Su poder era inmenso, pero a un costo. Era lento, pesado y su alcance era limitado. Era un tanque humano. David, por otro lado, representaba a las tropas de proyectiles o artillería. Su arma principal, la honda, no era un juguete. En manos de un experto, era una arma militar devastadora. Honderos de élite, como los famosos honderos baleares, eran mercenarios cotizados porque su poder y precisión rivalizaban con los de los arqueros. Un proyectil lanzado por una honda podía alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, con fuerza suficiente para abollar un casco o fracturar un cráneo. David no era un niño con una tirachinas, era un especialista en combate a distancia. Así que el enfrentamiento no era entre un guerrero fuerte y un niño débil. Era un desajuste clásico entre infantería pesada y artillería. Y en un espacio abierto, como el valle, la ventaja es para quien tiene velocidad, movilidad y alcance. David tenía las tres, Goliat, ninguna. Ahora, hablemos de la posible debilidad oculta de Goliat. Algunos historiadores y expertos médicos han teorizado que el gigantismo de Goliat pudo ser causado por acromegalia, un tumor en la glándula pituitaria. Esta condición, además de provocar un crecimiento extremo, a menudo causa problemas de visión, como visión doble o miopía severa. Es una teoría fascinante, pero es importante recordar que es especulación. Si fuera cierta, explicaría una frase extraña que Goliat le grita a David. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con callados? David solo llevaba un callado. El plural, callados, podría ser un indicio de visión doble. El desafío de Goliat, ven a mí, también revela su única estrategia. Necesitaba que David entrara a su corto rango de combate. Finalmente, consideremos la fortaleza oculta de David. Su vida como pastor fue un campo de entrenamiento intensivo. Para proteger a sus ovejas de depredadores como leones y osos, no podía luchar cuerpo a cuerpo. Tenía que usar su honda desde una distancia segura. Eso significa que durante años, David pasó miles de horas practicando su puntería contra objetivos pequeños y en movimiento. Era, en esencia, un francotirador de la Edad del Bronce. Cuando se enfrentó a Goliat, no se enfrentó a un hombre invencible. Se enfrentó al blanco más grande y lento que probablemente había visto en su vida. David no ganó a pesar de ser un pastor. Ganó precisamente porque era pastor. Su experiencia le dio la habilidad. Solo faltaba el coraje para ponerla en práctica. Antes de la batalla hay una última conversación crucial. El rey Saúl intenta ponerle a David su propia armadura. David se la prueba, pero apenas puede moverse y la rechaza. Este acto no fue solo una declaración de fe, fue, ante todo, una decisión táctica brillante. Aceptar la armadura habría sido un suicidio estratégico. Le habría robado su velocidad y movilidad, convirtiéndolo en una versión más pequeña y lenta de Goliat. Al rechazar la armadura, David insistió en luchar la batalla en sus propios términos. Luego, se inclina y escoge 5 piedras lisas del arroyo. 5, no una. Esto no es un acto de duda, sino de preparación.
Ningún soldado va a la batalla con una sola bala. David era un profesional. Con su cayado, su bolsa con las municiones y la honda, avanza hacia el gigante. Goliat, al ver a este joven de buena apariencia, se siente insultado. Lo maldice en nombre de sus dioses. Pero esta vez, la guerra psicológica se vuelve en su contra. David responde, y su respuesta es una de las contraofensivas psicológicas más devastadoras de la historia. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, grita. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En ese instante, David redefine el conflicto. Reduce a Goliat de un guerrero invencible a un simple blasfemo, y luego da el golpe de gracia a su moral. Jehová te entregará hoy en mi mano, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Entonces, la acción se precipita. Mientras Goliat, pesado y torpe, comienza a avanzar, David no espera, corre hacia el combate. Mientras corre, saca una piedra, la coloca en la honda y comienza a girarla, generando una velocidad inmensa. Todo sucede en un instante. Un silbido en el aire, un impacto sordo y definitivo. La piedra se hundió en la frente de Goliat, la única parte de su cuerpo que no estaba cubierta por bronce. El gigante no se tambaleó, simplemente cayó en tierra sobre su rostro. Pero David no había terminado. Sin espada propia, corrió, tomó la enorme espada de Goliat de su propia vaina y le cortó la cabeza. El símbolo del poder filisteo se usó para sellar su propia derrota. La prueba de la victoria era irrefutable. El efecto fue instantáneo. Cuando los filisteos vieron a su campeón invencible decapitado por un muchacho, el pánico que había atormentado a Israel se apoderó de ellos. Rompieron filas y huyeron despavoridos. Fue entonces cuando el ejército de Israel, que momentos antes estaba paralizado por el miedo, rugió y se lanzó en persecución. El hechizo se había roto. La victoria no fue solo la muerte de un hombre, fue la desintegración de la moral del enemigo y el renacimiento del coraje de una nación. Ese día, David dejó de ser un simple pastor. Se convirtió en un héroe nacional. Su victoria en el Valle de Elá no fue solo el final de una batalla, fue el comienzo de una leyenda. Fue el primer paso en un viaje que eventualmente lo llevaría del campo de pastoreo al palacio, como el rey más grande en la historia de Israel. Si esta historia, vista desde una nueva perspectiva, te ha inspirado a mirar tus propios gigantes de una manera diferente, suscríbete y activa la campana. En este canal, seguiremos desvelando las lecciones ocultas detrás de las leyendas para enfrentar los desafíos de hoy. Al final, la historia de David y Goliat es mucho más que un simple cuento sobre el débil venciendo al fuerte. Es una lección magistral sobre cómo las ventajas aparentes pueden ocultar debilidades fatales, y cómo nuestras fortalezas pueden estar donde menos las esperamos. Goliat parecía fuerte, pero su fuerza lo hacía lento y dependiente de un solo tipo de combate. David parecía débil, pero esa percepción lo obligó a ser rápido, inteligente y a dominar una habilidad que anulaba por completo la fuerza de su oponente. La historia no es sobre fe ciega, sino sobre una fe activa que da el coraje para analizar la realidad, diseñar una estrategia superior y ejecutarla sin dudar. Todos enfrentamos Goliats en nuestras vidas, desafíos abrumadores, miedos que nos paralizan u objetivos que parecen inalcanzables. Estos gigantes intentan convencernos de nuestra propia impotencia. La lección de David es triple. Primero, reevalúa a tu gigante. ¿Es su tamaño realmente su mayor fortaleza o también su mayor debilidad? Segundo, reconoce tus propias ondas. ¿Qué habilidades únicas y subestimadas posees, perfeccionadas en tu propia experiencia? Y tercero, encuentra el coraje para correr hacia la batalla cuando otros huyen. Porque la victoria no siempre pertenece al más grande o al mejor armado. A menudo, pertenece a quien ve el campo de batalla con más claridad y tiene el valor de lanzar la primera piedra.